yo a veces que recibo mensajes de personas como que me dicen, bueno, de repente no pasaron por una crisis y ahora no sé quién soy, y ahora no sé qué me gusta, no sé qué quiero. Y la mayor causa de esa duda es que las personas no se dan el permiso de intentar y de hacer cosas. ¿Qué fue lo que me llevó a mí a ponerme a prueba el conectar con mi mejor versión? Que la mejor versión de cada uno ya está disponible ahí para uno. Solamente tenemos que darnos el permiso de conectar con esa versión. Como que uno realmente no tiene como conciencia del impacto que generan los otros el hacer lo que a uno le hace feliz, el hacer a lo que uno lo inspira, o sea, inspirarse uno mismo inspira a otros. Bueno, bienvenido, Juani, a Almas Despiertas, a esta sección del podcast que se llama De Vuelta a las Estrellas, donde a mí me gusta invitar personas justamente para que podamos sentir que a todos un poco en este camino espiritual nos pasa lo mismo. Y al menos generar espacios virtuales para sentirnos acompañados me parece una linda, nada, como una linda oportunidad de conectar con los demás, así que bienvenido, Juani. Bueno, antes que nada, Mari, muchas gracias por la invitación. Un honor un honor estar acá, un honor poder compartir mi experiencia, mi proceso con las personas para que de alguna forma a cada uno le aporte en algún aspecto de su vida. Como siempre digo, yo comparto mi experiencia, mi percepción y cada uno a partir de ahí puede tomar lo que a cada uno le sirva y comprobarlo, ponerlo a prueba, a ver si a cada uno le es funcional o no. Y creo que esa es la idea de compartir al fin y al cabo. Así que gracias de nuevo por invitarme a formar parte de este espacio. Un placer, un gusto. Bueno, ¿te gustaría contarle a la gente a qué te dedicas? Bueno, yo actualmente me dedico a hacer mentorías, me dedico a hacer acompañamientos a las personas, creo contenido en redes, estoy en Instagram, en YouTube, aportando de nuevo, ¿no? Mi proceso, aportando mi experiencia. Comencé contando eso, ¿no? Comencé compartiendo todo el proceso que yo hice en este despertar, en este salir del modo automático, para hoy saber quién soy y para hoy sentir esta plenitud dentro mío, esta libertad, sentirme en paz. Y desde ahí fue que empecé a compartir todo, ¿no? Y bueno, la vida me fue llevando a, ok, ¿cómo puedo hacer para acompañar de verdad a una persona para que pueda lograr esto, ¿no? Y que simplemente no quede en información dando vuelta por ahí. Entonces ahí fue que, ok, me empecé a dar el permiso de hacer sesiones de coaching, hacer mentorías y bueno, terminé haciendo programas también para acompañar a las personas en este proceso completo de conectar con ellas mismas, de autoconocerse. Y de eso se trata también todo lo que yo comparto en las redes, todo este proceso de autoconocernos, de conectar con nosotros mismos. Y bueno, eso es un poco en resumen a lo que me dedico hoy en día. Genial, bueno, hablando de despertares, yo siempre arranco las entrevistas preguntándoles a los invitados cómo fue tu despertar espiritual y cómo fue que terminaste dedicándote a lo que haces hoy en día. Mira, bueno, para resumirlo, yo hasta hace 3 años, bueno, yo me había recibido como ingeniero en informático y hasta hace 3 años venía trabajando como programador. Y la cuestión es que yo en ese momento, en ese 2022, que fue como ese punto de inflexión en mi vida, yo me sentía, se me había cruzado ya hacía años un pensamiento de quiero ser alguien, de no quiero seguir a la masa, no quiero conformarme con una vida normal. Entonces ya había empezado a ver como una idea de hacer algo distinto, ¿no? Pero claro, yo sentía que para mí el ser alguien era tener una especie de éxito externo, ¿no? O sea, ese éxito de ya sea con un negocio emprendiendo o ya sea en su momento quizás siendo artista, porque también me gusta mucho la música. Entonces, en realidad yo no sabía bien qué quería, pero yo quería ese éxito para ser alguien. Y claro, como en ese momento yo estaba trabajando como programador para una empresa y demás, me sentía como en cierto punto como un esclavo, me sentía un esclavo al ser empleado y decía, esto no es lo que yo quiero, o sea, yo quiero emprender, quiero ser libre, para mí el éxito era ser libre, emprendiendo, lograr esa libertad económica, entonces toda mi vida giraba en torno a eso, toda mi vida giraba en cómo puedo hacer para ganar más dinero para llegar a ser libre. Y eso se fue con toda esa sensación de malestar interno, porque yo me sentía vacío, de hecho cada vez iba ganando más dinero,
Y cada vez me sentía más vacío porque yo decía, estoy ganando más dinero y esto no me está llenando de algún modo, ¿no? Y encima como que estoy buscando más. Entonces esa sensación de búsqueda externa no se terminaba nunca. O sea, estaba continuamente persiguiendo algo externo y al mismo tiempo me sentía vacío, ¿no? Porque en cierto punto lo iba logrando y me sentía vacío. Y ahí fue que dije, o sea, algo está fallando acá, o sea, no quiero dejar de perseguir algo externo para sentirme bien. No quiero estar toda mi vida así. Y ahí fue que me, me propuse esto de conectar con un sentido mayor, o sea, encontrarle un significado mayor a mi vida. Quería encontrar un verdadero sentido que no sea perseguir algo externo, ¿no? Y ahí fue que, ok, me empecé a abrir a nueva información. Porque, ¿qué pasa? Hasta ese momento yo era una persona súper como consciente de mí, de mi vida, súper conectado con mi cuerpo y demás, pero cero espiritualidad, o sea, cero desarrollo espiritual. Y bueno, mi madre en ese momento ya venía hablándome de todas estas cosas, de dimensiones, de guías espirituales. Yo no creía en nada de todo eso porque yo, o sea, full mente lógica, racional, mi mente solamente creía en lo que podía ver, ¿no? Va, yo ya había empezado a interiorizarme en todo esto de cómo nuestros pensamientos afectan nuestra realidad, en esto de la ley de vibración, pero ya todo esto de la espiritualidad, de dimensiones y qué sé yo, cero. Entonces, claro, yo llego a un punto en el que me sentía mal y digo, bueno, ok, empiezo a escuchar nueva información, me abro a nueva información y esa fue la clave, o sea, de mi despertar, el abrirme a una nueva percepción de la vida. Y en ese abrirme, cuestión que me hago una lectura de registros akáshicos, de curioso pregunto, bueno, ¿y cuál es mi propósito y mi misión en la vida? Porque claro, yo quería conectar como con un propósito mayor. Y me dicen, no estás listo todavía para conocer tu propósito y para conocerlo tenés que conectar con vos mismo. Y a partir de ahí arranca mi camino hacia adentro, arranca mi recorrido en este viaje espiritual y en este viaje de conectar conmigo, que me comprometí al 100% a conectar conmigo. O sea, a partir de ese momento, cada oportunidad, cada experiencia en mi vida se volvió una oportunidad para conectar conmigo. Cada persona que encontraba. Ahí lo que pasó fue que me fui de viaje a Costa Rica y de nuevo, la intención fue conectar conmigo. Y ese viaje me cambió mucho, me cambió la vida prácticamente porque viví otra realidad y cada cosa que iba experimentando lo iba integrando en mí, empecé a entender, empecé a ver la vida de otra forma porque justamente como empecé a escuchar una información distinta, una percepción distinta a la que yo tenía de la vida, ok, empecé a ver la vida de otra forma. Y así fue como que le empecé a encontrar un sentido mayor a la vida, ¿no? Y bueno, cuestión después de todo este proceso, después de meses y después incluso de este viaje, yo vuelvo acá a Argentina y digo, wow, o sea, viví otra realidad. Acabo de ver otra realidad, ¿no? Porque es como que yo volví al caos cuando volví acá. Y ahí fue que dije, realmente, de repente me sentía en paz. De repente me sentía en paz conmigo, con mi vida. Sentía que ya no necesitaba nada para ser feliz, ¿no? Y ahí es como que había perdido toda esa ambición del éxito, del dinero. Y ahí fue que realmente dije, ahora sé quién soy. Y cuando dije eso, dije, bueno, me quiero compartir, porque me quería meter en la mente de las personas para que vieran esa realidad que yo estaba viendo, ¿no? Que yo había visto. Para que vean que la vida pasa por otro lado. Que uno se hace problema por muchas cuestiones que no tienen importancia y que la vida va más allá de todo eso. Y ese fue mi proceso en este gran despertar espiritual. Qué hermoso. Bueno, dos cosas, así no me olvido. Sí, a mí me pasó igual. Una vez, hace unos años, también me fui a abrir los registros con una conocida y me acuerdo que yo llevé literalmente el cuadernito tipo, bueno, ¿y qué vengo a hacer? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? ¿Y por dónde arranco? Y ella me miró y se me rió y me dijo, tus guías no te van a decir a qué venís, eso descubrilo vos. Y tal cual, hace, ¿qué fue? Creo que 2 meses después de eso tuve un viaje a México y tuve la oportunidad de conocer la pirámide de Chichen Itza y fue llegar ahí, ver todo eso y decir, qué carajo, tipo, wow. Y cuando volví a Argentina, después como de estar en ese espacio que es recontra místico, o sea, encima México tiene un montón de cosas así, tipo, tiene una re historia, volví acá y fue como tener como un segundo despertar, tipo, yo ya venía en el mundo espiritual, pero fue como tener un segundo así, un coso y decir,
como que empecé ahí a descubrir como a qué vine y a hacer lo que hoy en día estoy haciendo. Pero lo segundo que quería decir es que lo que vos decías al principio de cómo buscar ese éxito como material. Yo ahora estoy leyendo un libro que se llama El poder frente a la fuerza de David Hawkins, que es este doctor que habla justamente de la frecuencia de las emociones y él explica que el poder es como esta energía, el universo, Dios, el cosmos, y la fuerza está como más relacionado o encarnado en estas emociones que tienen que ver como más bajas, como con la ira, con el poder, la envidia, el querer cosas desde la fuerza. Y cuando uno hace cosas como desde la fuerza, por H o por B se te termina cayendo. O sea, es como que yo siempre pienso en mi vida cuántas veces yo quise como forzar algo y más que nada como mentalmente, como querer que las cosas sean tipo así. Terminé colapsando, me terminé frustrando, pasaba algo de casualidad externo que hacía que eso se me venga abajo y no me quedaba otra que hacer eso que yo tenía como de costadito en mi vida y que cuando vos le pones una frecuencia más alta a algo que es como así, hecho a la fuerza, eso lo vence completamente, porque no se hace desde un esfuerzo y al contrario, uno se siente más cómodo, más feliz, más liviano y más tranquilo haciendo las cosas como desde ese poder más grande y no desde como la fuerza de la cabeza, digámosle. Total, 100% de acuerdo. Y, y sí, o sea, yo siempre digo, no, cuando uno hace las cosas desde la fuerza, desde el sacrificio, eso no quiere decir que no consigas resultados, ¿no? Pero, uno, te va a llevar más tiempo. Dos, va a ser más difícil, te va a costar más, vas a sufrir el proceso. Y tres, es muy probable que cuando consigas eso, no te dé eso que esperabas que te dé, que por lo general que es esa paz, esa completitud, esa realización. Y eso pasa cuando hacemos las cosas justamente no desde la fuerza. Sí, porque es como buscar más como un éxito materialista, me sale decir, como al afuera, no es un éxito interno. Y es como que te das cuenta cuando vos tenés como ese éxito interno, como que realmente no te importa qué tanto tenés afuera porque ya sentís como esa paz adentro tuyo. Exacto. Bueno, yo te había comentado como es, bueno, antes que nosotros, yo había hecho un podcast antes hablando con una chica que era reikista y habíamos hablado de la energía femenina, justamente cuando nosotros venimos quizás haciendo como toda esta fuerza para conseguir algo o venimos como muy del automático como bajar un cambio. Ahora bien, generalmente la energía no solo como de esta fuerza, sino como de este ir, por ejemplo, en inercia, tiene que ver mucho con la energía masculina. Entonces yo acá pregunto cómo podemos como reivindicar esta energía, porque en algún punto todos estuvimos en ese momento de mucha fuerza, como de hacer cosas porque creíamos que esto era así y cuando damos ese salto o se nos empuja al vacío y logramos que hay algo más grande y que podemos tener un poco más de conciencia en nuestra vida, ¿cómo podemos hacer para justamente tomar esta energía desde un lado más positivo? Es decir, tomar conciencia de nuestros hábitos, tomar conciencia de la forma en la que accionamos para no caer otra vez en el automático y en el forzar las cosas. Claro. Mira, yo creo que la clave está en la intención, o sea, el desde dónde hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque la energía masculina está muy relacionada con el hacer, ¿no? O sea, con el ponerme un objetivo y hacer. Pero que yo esté todo el tiempo haciendo cosas, o sea, que yo esté enfocado en hacer cosas y en lograr un objetivo, yo creo que no tiene nada de malo. El problema es cuando yo estoy haciendo eso solamente desde acá, o sea, desde la mente, desde lo mental. Y ahí es cuando sucede esto que mencionabas vos, que llevamos toda una vida viviendo en automático, viviendo desde la mente y desde el ego. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, yo creo, ¿no? Desde mi perspectiva, primero obviamente porque estamos viviendo desde el ego. O sea, el ego es algo natural en nosotros. El tema es que hasta que no sabemos quiénes somos, creemos que somos nuestro ego, ¿no? Creemos que somos esa falsa imagen de nosotros mismos. Creemos que somos un rol en una familia, creemos que somos nuestro trabajo, creemos que somos ese éxito profesional. Entonces vivimos desde ahí. Y en parte esto, ¿por qué sucede? Porque el sistema nos ha llevado a eso, ¿no? El sistema nos ha enseñado qué cosa, que primero uno tiene que hacer para tener y por último ser. Entonces, primero estudiar una carrera para tener un título y recién ahí vas a poder ser alguien en la vida.
por ejemplo, ¿no? O primero tenés que hacer y trabajar y romperte el lomo para tener éxito, para tener reconocimiento, tener fama o tener dinero, y recién ahí, cuando tengas eso, vas a ser alguien, vas a ser una persona valiosa para el mundo. Y como el sistema nos enseña eso, ¿qué sucede? Que por años ha gobernado esa energía masculina, pero desde lo mental, ¿no? Esa energía masculina enfocada en el hacer, hacer, hacer a la fuerza, porque ¿por qué lo hacemos a la fuerza? Porque no sabemos quiénes somos y necesitamos conseguir eso para sentir que somos alguien. Entonces, hacemos, hacemos, sentimos, padecemos sufrimiento en ese proceso, sentimos que todo cuesta, que todo lleva mucho tiempo y quizá nunca logramos conseguir eso que queríamos y nos pasamos toda una vida sufriendo, frustrados, y si de casualidad lo conseguimos, nos puede dar una satisfacción temporal que después se va y ¿qué pasa? Nos sentimos vacíos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y qué sentido tenía todo esto, ¿no? O elijo otra zanahoria ahora dorada para perseguir y digo, bueno, voy al próximo y voy al próximo y así nunca encuentro esa paz interna. Entonces, ese es como ese enfoque erróneo quizá de esa energía masculina cuando se vive desde acá. Ujú. El tema es, ok, el punto está en salir justamente desde la mente para esa energía masculina, llevarla, o sea, tenerla, ¿no? Y usarla a favor. Porque está bueno ponerse un objetivo y hacer cosas y lograr cosas. No por el logro en sí, no por el resultado, sino por todo ese proceso que uno atraviesa, en el que va aprendiendo y en el que va creciendo y en el que va progresando y en el que se va justamente también autoconociendo a sí mismo. Entonces está buenísimo ponerse objetivos y hacer. Pero la pregunta es, ¿desde qué lugar lo estás haciendo? ¿Desde un lugar de necesito esto para sentirme valioso, para ser alguien, para sentirme completo? ¿O lo estás haciendo porque sé quién soy, siento paz en este momento y elijo este camino para mi vida? Y desde ahí, ok, salgo al mundo, ¿no? Sí, tal cual. Y yo pienso, ponerle una persona que ya se dio cuenta, decir, bueno, venía en automático, pongo un stop. Y ahora como que surgen como estas ganas de querer actuar diferentes. Yo noto que quizás hay gente que tiene como un limitante para poder como actuar distinto. ¿Vos cuál pensás que son como estos limitantes más allá como de lo social? De decir, bueno, el mundo me presiona. Es como que llega un punto que uno se empieza a dar cuenta y decir como, bueno, ok, como que nos vamos quitando capas del ego, dejamos de escuchar un poco la afuera, ya tenemos como este escucharnos adentro. ¿Cómo podemos hacer como para decir, ok, voy a esto nuevo sin caer otra vez en esos patrones mentales que estuvieron a lo largo de miles de generaciones diciéndome que tenemos que hacer, hacer, hacer? O sea, ¿cómo podemos como hacer desde el ser, vamos a decirle? O sea, lo más difícil es lo primero que mencionaste de quitar todas las capas del ego. Eso es lo Sí. más difícil. Y eso es lo primero, ¿no? O sea, en el momento en el que uno se da cuenta, uy, estuve toda la vida viviendo en automático, haciendo algo que no me gustaba o sufriendo por conseguir esto. En el momento en el que me doy cuenta de eso, lo primero que toca es empezar a sacar todas las capas del ego, sacar todas las capas de todo eso que yo no soy. Y ahí entra todo ese proceso interno de autoconocerse y de conectar con uno. Y la clave para poder hacerlo es comprometerse de verdad con eso, ¿no? Comprometerse y decir, quiero seguir y respondiéndote esta pregunta de cómo evitar volver a caer. Es comprometerse y decir, quiero seguir sosteniendo esta vida. Quiero seguir sosteniendo una vida que no me hace feliz, una vida en la que no me siento pleno y en la que sufro y en la que todo me cuesta. Quiero seguir sosteniendo eso. Y a partir de ahí, si elijo no hacerlo, ahí es cuando pongo el compromiso en ok, conectar conmigo, en el ir hacia adentro, en el comenzar a ver la vida desde otra perspectiva. Y también dentro de ese proceso de conectar con uno mismo está en el confiar. Y ese confiar en la vida es lo que me va a permitir dar esos pasos a algo nuevo, ¿no? Porque, claro, siempre que uno sale de la zona de confort, sale de ese automático y dice, bueno, ¿y ahora no? ¿Y ahora qué? ¿Y si hago esto y si hago aquello? Bueno, confío, siento que es por allá, siento que quiero hacer esto, listo, me permito dar ese paso. Y eso forma parte de conocerse y escucharse.
escucharse realmente, ¿qué siento que quiero hacer? Y toda la vida quise hacer esto, pero nunca me animé. Porque mi entorno, porque la sociedad, porque... Bueno, me doy el permiso de hacerlo. Y esa es la Sí, yo, clave. ujú. Yo creo que, bueno, además de liberarse de las capas del ego y demás, que yo siento que es un poco también como habíamos dicho al principio, de que a veces la vida te empuja a liberarte de ciertas máscaras o personajes que uno tenía de sí mismo. Pero a la vez yo creo que también el challenge está en confiar, porque yo siempre tipo, tengo una metáfora que es que tu mente, o sea, por cómo funciona la cabeza, uno siempre va a querer, o sea, la mente va a querer que vos no te tires del barco. O sea, la mente siempre te va a tirar para atrás para que no saltes. Por más que vos sepas que quizás no te estás tirando al mar, te estás tirando a una pileta. Entonces, yo creo que justamente el confiar, creo yo, es como lo más complicado, porque uno va a ciegas, tipo, uno camina a ciegas y si uno viene con una energía o con un patrón de energía mental muy cargado, a veces es como el no, 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 o sea, como que te puede llegar a como a bloquear ese miedo de decir no, ¿y ahora qué? ¿Y qué esto y qué lo otro? Y a veces justamente ese mismo como sabotaje de la mente hace que quizá algo que nos gusta lo terminamos llevando a un extremo. Entonces, para mí la clave también está ahí, en saber confiar, en saber cuándo a uno le toca accionar y cuándo permitir que los astros muevan las fichas del juego por nosotros. Tal cual. Y, y en relación a eso, hay una frase que a mí me encanta que es, a confiar en la vida se aprende confiando. No hay Tal más. cual. No hay más. Y pero ¿y cómo puedo? Confía. Confía y dar el paso. Entonces, el miedo siempre va a estar. Siempre. ¿Por qué? Porque es algo natural, es esa defensa del ego de, ok, me mantengo en la zona de confort donde todo está controlado y acá es seguro. El problema es que la mente, en su locura, te mantiene en un lugar controlado por más doloroso y sufrible que sea ese lugar. Entonces ahí es donde uno tiene que ser capaz de desidentificarse de la mente y decir, no, ok, es mi mente que me quiere mantener en este mismo lugar porque acá está todo el control. Pero el crecimiento está del otro lado, la felicidad está del otro lado, la plenitud está del otro lado. ¿Me quiero quedar acá toda la vida? Listo, te querés quedar ahí toda la vida? Quédate ahí. Pero hay más para vivir. La vida va más allá de todo eso. Y ahí es donde uno tiene que dar ese paso. Tiene que correr el miedo a un lado, decirle gracias, gracias por cuidarme, pero hasta acá llegaste y doy ese paso. Yo creo que una forma de justamente no solo, o sea, confiar en algo más grande, ¿no? Sino también la clave justamente está también en aprender a confiar en uno mismo, que siento que eso también es algo que muy poco nos enseñan, ¿no? O sea, como que la cultura en general se mueve en que, ¿para qué vas a confiar en vos, no? Y yo creo que una forma o algo que a mí en mi vida me ha servido para confiar en mí misma es justamente el intentar cosas nuevas. Y no te digo algo drástico, tipo así como que renuncias de un día para otro a tu laburo y te tiras a la pileta. Hay gente que obviamente le puede servir, pero otras personas como así agarrado, como decir no. Yo creo que a veces la forma más fácil puede ser probando cosas chiquitas, como vos habías dicho antes, eso que tanto que decías que me gustaba y que esto y que lo otro y que no te animabas, como bueno, animarse a hacer algo nuevo, porque al menos en mi experiencia a mí me ayudó mucho. Por ejemplo, yo siempre fui una persona como muy vergonzosa para bailar. Y un día me mudé acá a la gran ciudad y dije, voy a bailar. No sé bailar, siento que soy de madera, lo voy a hacer. ¿Qué pierdo haciéndolo? Y me metí a bailar una danza que se llama danza polinesia, que se va súper poco común, pero es muy femenina. Y al principio yo cuando iba a las clases tenía una recontra, pero resistencia total, como que no lo hago bien, que me sale todo súper mal, que no sé qué, no sé cuánto, y con el tiempo me fui soltando y eso como que me dio más confianza, o sea, me dio más confianza en mí misma, no solo, o sea, la danza puede ser la excusa, ¿no? Pero también a probar cosas nuevas. Y a lo largo de los años empecé a probar cosas nuevas, tipo un deporte. Digo, nunca hice un deporte. Bueno, me voy a meter un deporte. Quizás la primera clase hice el re ridículo. ¿A mí me importa? No, porque
como que te enseña a no tomarte las cosas con tanta presión, tipo con tanta cabeza, con tanta fuerza, decir como, ay, estoy haciendo el ridículo y no sé qué, y es como, a nadie le importa, tipo, realmente a nadie le importa, nadie te está mirando, y cuando vos te metes a una clase de cualquier cosa, siempre hay gente que va a tratar de ayudarte y que sabe que estás empezando, y que siento que es una forma muy linda de aprender a reírse de uno mismo y a tener esta confianza de decir, bueno, pude hacer esto que yo sentía que era malísimo y era completamente incapaz, si puedo hacer esto, puedo hacer muchas más cosas, tipo, soy capaz de un montón de cosas. ¿Alguna vez te pasó algo así, tipo de arrancar algo y decir, me tiro sin necesidad de hacer algo tan drástico? Ah. Total, 100%. Es más, lo reafirmo con una anécdota, una experiencia muy parecida, que fue exactamente lo mismo. Yo de chiquito, una vez, me habían enseñado un paso de baile de hip hop, y a partir de ahí es como que algo dentro mío, viste, quería como probar eso. Esto estoy hablando de chiquito en la primaria. Y cuestión que hace unos años, creo que fue en 2018, de repente un día, yo no sé si estaba viendo un video de baile de Bruno Mars y ahí el grupo, y eso me inspiró, me dio unas ganas que empecé a ver videos de baile, y de repente un sorteo para ir a un casting en una academia de hip hop, gano el sorteo y esa fue la primera señal de la vida diciendo, che, pibe, a ver si probás esto, a ver qué onda. Y la realidad es que casi que no voy por miedo, pero algo dentro mío dijo, si no voy, le estoy sacando el lugar a otro que se podría haber ganado el sorteo, ¿no? Entonces, por no ser egoísta, fui. Y fui con unos miedos, fui como diciendo, ¿qué hago acá? O sea, yendo a un casting de hip hop, siendo que nunca bailé en mi vida, con un montón de prejuicios en mi cabeza, un montón, o sea, y, y bueno, la verdad es que quedé y fue una locura, fue un antes y un después en mi vida porque uno, descubrí una pasión que si no me hubiese dado ese permiso nunca la hubiese descubierto. Y segundo, que justamente como vos decías, empecé a ganar un montón de confianza en mí. O sea, ¿por qué? Porque todos esos miedos que yo tenía, esos prejuicios, eran solamente míos. O sea, primero que yo tenía prejuicios sobre el baile y después prejuzgaba, o sea, ya me anticipaba a lo que pudiesen opinar mi entorno, mis amigos, si yo estaba ahí, ¿no? Si me veían bailando y demás. Y eso nunca sucedió, o sea, me acuerdo que al principio tenía que subir videos, compartir en las redes, publicidad sobre eso, y a mí me daba una vergüenza terrible porque yo decía, van a ver que estoy metido acá. Y en un momento lo empecé a hacer, a compartir videos bailando y en lugar de recibir críticas o juicios, recibía mensajes como apoyándome, como diciendo, che, qué bueno. Y ahí es donde dije, guau, o sea, lo que es la mente, ¿no? Te llena de prejuicios, te hace creer mil cosas, mil fantasmas, todo eso no es real y detrás de todos esos miedos hay una vida que te está esperando, hay una pasión que te está esperando y encima, ¿no? Gané confianza, o sea, crecí internamente como persona, como nunca. Fue una de esas primeras experiencias que me permitieron ganar esa confianza interna. Y sí, y por eso reafirmo totalmente. Sí, a mí me pasa que por ahí, como es una danza muy, o sea, la que yo bailaba, muy poco común acá en Argentina, digo, bueno, a veces subo algún que otro video bailando y pienso como, uy, qué vergüenza, porque pienso como, bueno, quizás me mira alguien que sí sabe, digo, uy, yo que bailo como re básico. Y después lo que termina pasando es que quizás gente que no baila esta danza, que la desconoce por ser tan poco común, me dice como, ah, me transmitís un montón de paz bailando, qué lindo, me recuerda cuando yo bailaba de chica. Y yo digo como, ah, qué lindo, ¿qué hubiese pasado si no me hubiese animado a subir ese video? Por más que sea un minuto, por más que lo hago porque a mí realmente me llena el corazón y no es tanto para una afuera, aunque sea algo como tan chiquitito, como tan básico, inspiras a otros. O sea, en ese hacer terminás inspirando a otras personas, como que uno realmente no tiene como conciencia del impacto que generan los otros el hacer lo que a uno le hace feliz, el hacer a lo que uno lo inspira. O sea, inspirarse uno mismo inspira a otros. Exacto, total. Y claro, porque uno termina siendo un reflejo, ¿no? Un reflejo para que el otro pueda ver, che, eso me gusta, eso yo también lo quiero integrar en mí y me sirve de espejo para decir, ok, yo también lo puedo lograr. Ahí el problema es cuando usamos el espejo en el sentido opuesto, en la comparación de, uy, esa persona lo hizo, mira todo lo que tiene y todo lo que yo no tengo, y me sigo quedando en el molde, ¿no? Me sigo quedando en la zona de confort. Pero cuando lo usamos, como vos decís, como inspiración a las personas,
es mágico, es transformador. Claro, yo pienso que es como, bueno, trato de aportar con esto mi granito de arena. Quizás no sea como, wow, la gran cosa, quizás no soy la bailarina, por decir cosas así, o no sé, a mí me gusta pintar, bueno, quizás no te hago el cuadro, pero quizás esto inspira a alguien que quería empezar a pintar y ver que alguien conocido lo hacía fue como, ah, qué lindo, voy a empezar, ¿se entiende? Para mí realmente es inspirador. Total, total. Pero sí, yo sé, ¿qué fue? El año pasado yo elegí empezar artes marciales, empezar karate, porque yo de chica hacía artes marciales. Y me acuerdo que la primera clase cuando fui fue literalmente a pasar vergüenza. Tipo, es como que fui, estuve 2 segundos, casi me desmayo, la pasé, o sea, la pasé muy mal y yo dije, ay, por Dios, no. Y te juro que me dio tanta vergüenza decir, no puede ser que hice tanto ridículo que volví. Y de ahí, y seguí yendo. Tipo, quizás una persona común y corriente dice, no, no vuelvo más a probar esto. Pero yo dije, yo quiero ver de qué es capaz mi cuerpo. Tipo, yo siento que puedo, si en algún momento lo hice y esto me trajo tanto placer de niña, ¿por qué no voy a retomar esta pasión? Y todo este año que tuve, que fue el año pasado aprendiendo esta arte marcial, fue como, wow, soy capaz de tantas cosas, soy capaz, no sé, de elongar un montón, de tirar una patada acá arriba, de tener disciplina, porque al menos lo que a mí me gusta de las artes marciales es que tienen esto que vos decís de la disciplina, o sea, para mí tratar de encarnar esta energía masculina desde un lado sano es justamente como para mí como empaparse de estas cosas, es decir, puede ser hasta incluso decir, bueno, me rodeo de personas que son disciplinadas, eso también puede ser, o voy a un gimnasio, por ejemplo, pero a mí me ayudó justamente empezar una disciplina que sea tan como así, de que solo con el hábito y la constancia conseguís avanzar, porque tenés la parte literal de los cinturones de colores, pero además vos vas viendo tu propio progreso. Y nada, es como de esas cosas que yo siento que me parecen como muy lindas para poder empezar a encarnar esta energía. Total. Y mira, yo hay veces que recibo mensajes de personas como que me dicen, bueno, de repente no pasaron por una crisis y ahora no sé quién soy, y ahora no sé qué me gusta, no sé qué quiero. Y la mayor causa de esa duda es que las personas no se dan el permiso de intentar y de hacer cosas. Entonces, en esto de, ok, lo que por ejemplo a vos te movió a probar todo eso, a mí me movió a probar baile y después también empecé a ir a clases de acrobacia que no había hecho nunca en mi vida. De repente estaba haciendo piruetas para atrás a los 20 años, que yo decía, bueno, ya, o sea, soy grande como para empezar de cero con todo esto, pero qué fue lo que me llevó a mí a ponerme a prueba el conectar con mi mejor versión? Que la mejor versión de cada uno ya está disponible ahí para uno. Solamente tenemos que darnos el permiso de conectar con esa versión. Pero si yo me quedo me quedo en mi lugar, con mis miedos, con mis creencias, con mis dudas, nunca voy a ser capaz de conectar con esa versión. Entonces, ahí es donde uno tiene que, ok, quiero seguir acá, quiero seguir sintiéndome así, ¿por cuánto tiempo? Y ahí es cuando uno dice, bueno, no, quiero conectar con mi mejor versión. A mí por años lo que me movía era eso. Incluso cuando estaba persiguiendo el dinero, a mí me movía a conectar con mi mejor versión. O sea, y lo hacía desde todas las áreas, desde lo profesional, desde lo económico, desde mi cuerpo, desde el entrenar, desde el cuidar mi cuerpo en la alimentación. Y eso me llevó a expandirme, a probar distintas cosas, a descubrir una pasión. Entonces, eso es lo que uno tiene que despertar. Esa mejor versión de cada uno está disponible, pero uno se tiene que dar el permiso de dar el paso. Sí, yo siento que después de haber pasado por este tipo de situaciones, de decir, bueno, me meto a una clase de danza sin bailar, me meto a una clase de karate sin haber movido el cuerpo en un montón de tiempo, después de haber estado mucho tiempo haciendo estas cosas, es como que adentro mío surgía esta cosa de decir, ¿y de qué más soy capaz? ¿Y de qué más soy capaz? Y así, y como ir como queriendo subir, subir, subir para ver qué puedo probar y qué más soy capaz. No solo mi cuerpo físicamente, sino yo también. O sea, a veces siento que el cuerpo es como la forma más literal de ver el progreso, ¿se entiende? ¿No? O sea, es como que decís, bueno, ¿dónde estaba hace 6 meses, un año con respecto a lo físico? Pero también nos habla un poco de esa evolución, puede ser a nivel mental, a nivel espiritual. Y también yo considero que quizás a veces lo que hace que la gente se bloquee tanto a no querer hacer además de no permitirse,
yo creo que también tiene que ver con no escucharse adentro suyo. O sea, siento que es como buscar tanto la respuesta afuera, como el buscar tanto, como quizás incluso hasta que alguien me diga qué es a lo que yo vengo a hacer, que cuando vos acallás todas esas presiones externas, que muchas veces ni siquiera son externas, a veces el exterior es meramente un espejo, tipo a veces nos muestran las cosas así, nosotros nos empantamos y es un espejo, o sea, estás vos del otro lado. Entonces cuando uno baja esas revoluciones en la cabeza, es cuando podemos como justamente animarnos, pero siento que el poder mirar adentro de uno mismo y decir, o sea, cuando realmente mirás adentro y callás lo de afuera, te das cuenta que en el fondo sí sabés lo que querés, pero como que no confías en eso. O sea, es como que no confías que, por ejemplo, dedicarte al arte te va a dar frutos. Por ejemplo, es como que no confiar y ahí volvemos un poco a lo mismo, como bueno, probar cosas nuevas, confiar que hay algo más grande, que yo en uno de los episodios lo había dicho, que en ciertas tribus decían, si en una tribu nace un poeta es porque el mundo necesita poetas. Es decir, nosotros no nacemos de un repollo, o sea, nosotros venimos con algo acá y es como, bueno, si eso que a vos te gusta, se te hace ligero, se te hace fácil, por algo está, tipo, por algo está para que vos explotes tu potencial, para que o sea, hasta incluso sacarlo de una idea egoísta y decir, bueno, ¿qué quiero yo? El mundo está esperando que vos des eso. O sea, va a haber 1 millón de personas que vos vas a inspirar con eso que haces. Y un montón de tiempo quizás ni siquiera te enteres, pero realmente el ser uno, como habíamos dicho antes, inspira. 100%, 100% y la clave para escucharse, que era esto que decías vos, es de nuevo correr al ego, correr todas esas capas de lo que no soy. Cuando una vez que yo corro todo lo que no soy y silencio todo ese ruido, recién ahí voy a ser capaz de empezar a escucharme, porque hasta ese momento, ¿qué es lo que uno escucha? Simplemente el ruido del miedo, ¿no? De la duda, de la incertidumbre, del qué dirán, de todas esas creencias. Cuando corremos todo eso a un lado, recién ahí somos capaces de empezar a escuchar, al principio en una voz muy bajita dentro nuestro, pero a medida que nos damos el permiso de intencionar el escuchar esa voz y de, lo más importante, ser fiel a esa voz, es que vamos a poder conectar con nuestra verdadera esencia, con nuestro potencial, con nuestro ser, ¿no? Se trata de eso para mí. Sí, tal cual. Bueno, ya para ir cerrando, hago la pregunta final, que creo que vos un poco al inicio lo habías contado también, pero si tuvieses que elegir un momento de tu vida que te hizo hacer como este switch y hacerte como cargo de tu realidad y desplegar tus dones al mundo, ¿qué momento crees que sería o que pudo haber sido? Sí, fueron como principalmente dos. Uno fue ese punto en el que yo dije, quiero dejar de sentirme así, o sea, quiero dejar de sentirme vacío y quiero encontrarle un propósito mayor a la vida. Primero encontrar un significado mayor a la vida. Y después de eso encontrarle un propósito para mí, ¿no? O sea, ¿cuál es mi propósito acá? Pero primero era encontrarle un significado mayor a mi vida. Entonces el primer clic, ese primer switch fue hacerme esa pregunta, empezar a cuestionarme, que creo que esa es la clave verdadera del despertar. Empezar a cuestionarse uno mismo, empezar a cuestionar sus creencias, por qué uno hace lo que hace, por qué uno se siente como se siente, y saber que uno no tiene por qué seguir así. Uno no tiene por qué seguir en esa vida. Y el segundo clic, ese segundo switch, fue cuando volví de mi viaje a Costa Rica, que dije, ahora sé quién soy, ¿no? Ahora siento esta paz. Y fue como, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora me nació el empezar a compartir, porque quiero que otras personas se puedan sentir así. Y ese también fue como el otro hito, ¿no? El antes y después. Y después a partir de ahí, obviamente, fue todo un proceso interno de, bueno, desapegarme de mi trabajo anterior, darme el permiso de renunciar a toda esa vida, comprender, abrazar mi proceso, o sea, vinieron muchas cosas, pero esos fueron como los dos ítems. Sí, a mí una vez una chica que había venido acá a las entrevistas me había dicho que cuando uno se empieza a hacer preguntas distintas, respuestas distintas aparecen. Y Exacto. nada, cuando uno se empieza a hacer preguntas como mucho más profundas, es cuando esas respuestas que tanto estábamos buscando aparecen. A veces hasta incluso aparecen en señales tipo el 222, el 111, o que de la nada justo estabas pensando algo y una persona te habla de eso, o ves un libro, lees ese libro y ese libro te abre la cabeza. Entonces como que sí, siento que siempre va a haber algo que nos va a ir encauzando para que nosotros
encarnemos nuestra mejor versión, digamos, porque no estamos acá en la vida simplemente para flotar, sino que también estamos acá para, o sea, la vida está hecha, todo este juego, vamos a decirle, está hecho para que nosotros explotemos nuestro potencial, porque la vida nos quiere ver no solo felices, contentos, sino expandidos, que seamos lo mejor de nosotros. Exactamente. La vida se está autoconociendo a sí misma a través de nosotros, entonces nos toca simplemente jugar el juego de la vida. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Juani, por venir a este episodio. Fue un gusto conocerte y un gusto esta entrevista. Gracias, Mari, gracias a vos por la oportunidad, gracias por este espacio y espero que a más de una persona le haya sumado en algún aspecto y le aporte un granito de arena en su proceso. Genial. Bueno, muchas gracias. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Almas Despiertas. Te comento que si me estás escuchando desde YouTube, los episodios donde estoy hablando yo sola están en formato audio y por ese motivo yo elegí dejarlo solamente en la plataforma de Spotify, así que vas a tener el link acá abajo en la descripción para que los puedas ir a escuchar y nada más que decir, nos vemos en un próximo episodio.